Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Yamila Grandi. Muchísimas gracias, Héctor Ponce, de la Fuente, por esta presencia en las jornadas nacionales e internacionales de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Si les parece, vamos a proponer este orden, que sería primero la exposición de Yamila Grandi, después Héctor Ponce de la Fuente y cerraría yo con mi intervención. Y por supuesto luego podemos intercambiar un poquito, dialogar un poquito sobre las distintas intervenciones. Así que empezamos, Yamila, ¿te parece? Te escuchamos. Perfecto. Ahí voy a compartirles un PowerPoint como para ir acompañando la exposición. Bueno, en primer lugar, muy feliz de poder participar de este espacio y sobre todo en este momento, ¿no? Que estamos atravesando un momento tan complejo, tanto para el teatro como para la actividad científica en nuestro país, que nos vemos tan amenazados, poder seguir compartiendo nuestro trabajo, visibilizando que el teatro es trabajo y que es conocimiento y que es un arte maravilloso, me parece extraordinario. Así que, bueno, muy feliz de poder hacerlo en este contexto. Voy ahora con mi exposición entonces. Yo formo parte del proyecto Comunicación y Teatro de la Universidad Nacional de San Luis y es justamente una propuesta que tiene que ver con el teatro sanluiseño, la que voy a traer, contar un poquito, me parece también importante visibilizar lo que se hace en el teatro del interior de nuestro país y bueno, por eso es que elegí hacer esta intervención, ¿no? Mi trabajo se llama Menú del Día, Teatro, Antropofagia y Política. Y voy a hablar un poquito sobre la obra y el acontecimiento teatral que significó y significa Menú del Día. Ahí vemos toda la ficha técnica. El grupo La Bandera es el grupo que ha llevado a escena este trabajo. Los autores son Enzo Motura y Alberto Palací. Actúan Guadalupe Funes, Vanessa González, Enzo Motura y Alberto Palací. Canta La Lucero, tiene música original de Alcides Halcón, vestuario Charlie Braille, iluminación Celeste Domínguez, dirección y puesta en escena Alberto Palací y hay músicos invitados que van cambiando según el espacio en el que se desarrolle la puesta en escena. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de esta obra, la obra Menú del Día, que se da entre el 2022 y 2023, dirigida por Alberto Palací. Pone en la escena sanluiseña un acontecimiento teatral y político que despierta un inusual interés en las y los espectadores. El presente trabajo será un espacio de reflexión en torno a este fenómeno que tuvo lugar. Entonces, para acercarnos, ¿no? a esta obra y a su estudio, cabe destacar que nuestro acercamiento a esta obra, Menú del Día, será a partir de la noción de teatro matriz, Dubati 2016, considerando sus tres componentes fundamentales. Cito, llamamos teatro en sentido genérico e incluyente, teatro matriz, a todos los acontecimientos en los que se reconoce la presencia conjunta y combinada de convivio, poesía corporal y expectación. Nos vamos a detener en particular en esta propuesta que yo les traigo, en la cuestión convivial y la expectación, ¿sí? En tanto, se observa en este fenómeno un tipo particular de experiencia en el campo teatral sanluiseño. Brevemente, les cuento de qué se trata esta obra, así se comunica, digamos, el grupo así comunica de qué se trata la obra. Dice, la obra Menú del Día es una obra de teatro inmersiva y distópica
se pone en una situación de catástrofe donde San Luis queda expuesta a una serie de cataclismos mundiales: pandemia, inseguridad, economía invivible y poderes que no tuvieron en cuenta a las personas comunes ni al cambio climático. Un grupo toma el lugar de la representación y lo convierte en una fonda donde se les da de comer a todas las personas de buena fe lo que necesiten, que es el público, ¿no? Estas personas. Mientras este grupo añora los programas de televisión, los espectáculos, los buenos tiempos, se van sucediendo acciones rememorativas y relaciones donde conviven las discusiones por las diferencias, pero los une el amor y la supervivencia. La hipótesis de la obra es que la clase alta huyó, la clase media desapareció y solo quedan los que sobreviven a costa de todo. Esta producción se realizó a partir de los nuevos discursos de odio y negacionistas que no tienen en cuenta al otro, otra, y que lo que buscan es el exterminio de gran parte de la población para beneficio de los más poderosos. Por eso decimos que esta obra habla de la distopía que comenzamos a vivir. Vamos a meternos un poquito en esta distopía que nos plantea la obra. Freddy Torres, en un espacio de producción de crítica teatral que se llama Clave Show, describe a la puesta en escena, ¿no?, que le da lugar a la situación convivial de esta manera. Dice: durante casi 2 horas, la papelería, que es una sala de nuestra ciudad, se convirtió en una gran fonda popular donde los integrantes del público, además de ser testigos y partícipes de la historia que se contaba, pudieron comer ricas empanadas y tomar un vaso de vino o de agua según la preferencia. Ahí vemos en la foto, perdón, que esa es como la situación de puesta en escena. Esta foto está, si mal no recuerdo, está tomada sí, bueno, en el espacio de la papelería, donde se ubicaron algunas mesas, ¿sí? Ahí arriba se ve el escenario, algunas mesas donde la gente se iba sentando, iba participando, digamos, de esta situación de fonda. En muchas ocasiones, todo el espacio escénico se va, digamos, la puesta va cambiando de alguna manera en función del espacio escénico, porque lo primordial es que se conserve esta idea de que están ahí en esa suerte de fonda improvisada. Entonces, bueno, según el lugar donde se haga la función es donde se arma, digamos, esa fonda. ¿Qué me interesa ahora empezar a definir? El otro, ese rico alimento. Y como veíamos en el título inicial, la propuesta que tengo tiene que ver con pensar la relación de menú del día, antropofagia y teatro. ¿Por qué? Porque esas empanadas que nos contaba recién el cronista, que el público va comiendo mientras se encuentra con las experiencias de estos personajes que van contando a través de un humor muy negro, ¿no? Cuáles fueron sus vidas, sus sueños, sus anhelos y el vínculo que van generando entre ellos. Esas empanaditas ricas que van comiendo, nos enteramos al final de la obra que que la carne de esas empanadas es la carne que estas personas faenan de malas personas, digamos, ¿no? Hacia el final de la obra, en los últimos minutos de la obra, después de habernos comido las empanadas, tomado el vino, y compartido risas y conmovernos también por lo que nos cuentan los personajes, aparece un personaje siniestro, malvado, que viene a sacarlos de ese lugar, ¿no? Que forma parte, digamos, que está representando al poder en su peor expresión. Y bueno, los personajes lo que hacen es matarlo en escena, faenarlo, y ahí nos enteramos que todo eso digamos, que lo que estuvimos comiendo, que lo que el público estuvo comiendo fue la carne
de esa persona. Con lo cual aparece toda un movimiento, ¿no? Porque por un lado, aparece la impresión en la ficción, ¿no? De decir, bueno, acabo de, comer, de ser antropófago o antropófaga sin saberlo, por un lado, pero por otro lado también es muy curioso lo que se genera con la aparición de este personaje. Yo he visto varias funciones. Porque cuando se lo mata al personaje, este personaje malvado, la gente suele, incluso en algunas funciones hasta aplaudieron cuando lo mataron. La gente aplaude, ¿no? A mí me recordaba ese acontecimiento histórico cuando nace el teatro argentino, cuando el fenómeno de moreirización, ¿no? Cuando el público se quería meter en la escena y decir, bueno, no lo maten a Moreira, acá lo vamos a defender. Bueno, esa intromisión del público, ¿no? Ese poner el cuerpo del público en la situación escénica también ocurre en este lugar, pero a la vez problematizado, ¿no? Porque por un lado es qué bueno que mataron al malo con toda la culpa que eso conlleva, pero a la vez me lo acabo de comer. O me acabo de comer otro malo que faenaron ayer, ¿no? Es como que se va dando una relación muy compleja, ¿no? En relación al otro. Por eso pensaba en esto de el otro, ese rico alimento. Y volviendo a la situación convivial, podemos decir que a partir de esta fonda y de esta relación que va generando la obra con su público, se suceden una serie de operaciones por parte del espectador que no solo se sitúan en el momento del convivio, sino que después tienen todo un movimiento a posteriori, ¿no? de la experiencia. Y en entrevistas que fui haciendo a espectadores de funciones en distintos lugares de la provincia donde se han realizado, pude notar como denominador común esto que les comento ahora, ¿no? Uno de los entrevistados me decía, me gustó que sea una obra que toma el espacio como parte del escenario, hace partícipe al público, lo transforma en espectador activo. Por otro lado, si bien trata múltiples temas, tramité la obra por la senda de la necesidad del otro, ¿no? Y ahí subrayo esto de la importancia del otro. Otro espectador me decía, la verdad que en momentos de angustia, bronca y necesidad de comprender la obra y la reflexión sobre la misma, me ayudó al menos a compartir sentimientos y a ubicarse en un nosotros, ¿no? Es muy potente esta cuestión del nosotros que va gestando de alguna manera, que va generando esta propuesta escénica. Y acá hago un paréntesis. En una ocasión y a través de un proyecto del Instituto Nacional del Teatro, después de la función digamos, armé una suerte de taller o de experiencia después de la función donde trabajamos con los espectadores y compartimos qué es esto en torno al alimento, en torno a la situación que estaba pasando previo a las elecciones aquí en la Argentina. Y fue muy impactante cómo lo que generó la obra fue digamos, una contención en los espectadores que participaron de la obra y que en ese espacio después de intercambio que yo llevé adelante pudieron contar esas angustias, esa preocupación que estaban viviendo por lo que entendíamos que podía ser una situación compleja, ¿no? que tenía que ver con las elecciones aquí en la Argentina, y fue muy potente esa comunidad que se armó a partir de la función de Menú del Día. La propuesta escénica de Menú del Día, de este convivio amoroso, como me gusta pensarlo,
de humor negro y reflexión, no puede ser leída fuera de su contexto histórico y social de producción y recepción. En efecto, es en la coyuntura donde ocurre una significación extra. En la misma línea de teatro abierto, cuando el teatro era amparo y lugar del decir, Menú del Día propone la construcción de un nosotros como refugio posible, pero lejos de ser una entidad fija, como la realidad, va cobrando diferentes matices y giros. Esto nos decía en una entrevista Alberto Palazzi, que es coautor, director de la obra, cuando le preguntaba, ¿no? Sobre, digamos, cuál era su percepción. Yo le preguntaba, una vez estrenado, ¿notaste alguna relación entre las funciones y la coyuntura política? ¿Qué respuesta por parte del público tuviste en torno a eso? Y Palazzi contestaba, sí, hubo mucha relación. En algún momento, para la difusión yo ponía una distopía que comenzamos a vivir. Esto es porque la coyuntura política iba reforzando cada vez más nuestra hipótesis. Ante la postulación y luego el triunfo de un candidato como Milei, que usa la motosierra como símbolo de progreso y que proponía que todo debía estallar, estaba garantizando, y aún lo hace, un futuro de carencia, de falta de empatía, amor hacia el otro, de falta de consideración con el medio ambiente, que tanto al público como a nosotros, los hacedores, nos afirma que ese futuro va a ser catastrófico. Es más, nosotros en la obra manejábamos algunos años futuros y algún proceso de inflación. Bueno, la realidad nos fue corriendo, teniendo que adelantar algunos acontecimientos que relatan los personajes. Esto nos habla, ¿no? de que esta propuesta de menú del día tiene un diálogo muy cuerpo a cuerpo entre la realidad y la escena. Y en relación a esto, y para finalizar, les cuento que en breve se va a llevar a cabo una nueva función de esta obra, la primera, en el marco del gobierno de Javier Milei, y nos resultará interesante seguir observando el devenir de este fenómeno, considerar cómo se construye y afianza ese nosotros. Y puedo decir que atesoramos una hipótesis. En tiempos de distopías, el teatro siempre será un antídoto para la intemperie. Muchísimas gracias. Buenísimo, Yamila, muchísimas gracias. Si les parece bien, vamos a dejar para después el intercambio, el diálogo, y le damos ahora la palabra a Héctor Ponce de La Fuente. ¿Eh? Te escuchamos, Héctor. Sí, buen día para ambos. Muchas gracias. Eh, bueno, lo primero y a partir de la misma exposición de Yamila, es que de lo que yo voy a hablar, eh, que se trata fundamentalmente de una revisión, una indagación crítica respecto de la conformación de un campo de producción teatral eh, en Chile, en un contexto acotado. El recorte temporal se refiere a una palabra en uso en distintos países como los nuestros, que es la noción de postdictadura, y ese, ese campo de producción está siendo analizado o leído desde una perspectiva semiótica, y yo diría que marcadamente semiótica, eh, para dar cuenta de de un marco de producción que, precisamente a la luz de lo que estaba insinuando la presentación de Yamila, hace visible las lógicas de irridación de un modelo económico, social y político que se conoce con el nombre de neoliberalismo, y cómo ese modelo impacta
en ese irradiar desde la lógica economicista las distintas prácticas que se van desarrollando a lo largo de 2 décadas, esto es, entre 1990 y 2010. Entonces, asumiendo esta perspectiva teórica fundamentalmente semiótica y sociosemiótica, la categoría con la que trabajo es una categoría que desarrolla un autor inglés, Raymond Williams, en un famoso libro, ¿cierto?, editado al año 81, bajo el nombre de Cultura o Sociología de la Cultura, y la noción o el concepto es la noción de sistema significante. Entonces, amparado en esa categoría, lo que yo sostengo en esta investigación, que les paso a aclarar, ya está publicada en un libro que acabamos de presentar el lunes recién pasado en la Universidad de Chile. Hablo del sistema teatral como un sistema significante, como una economía global en la cual se transan distintas discursividades, y lo que hago fundamentalmente es un análisis de esos discursos. Y esa discursividad, que es muy amplia, tiene que ver con lo que se produce, con lo que se narra, en términos de poéticas, de autor, autoras, como también dispositivos escénicos, dramaturgias, posiciones desde el diseño escénico, y también la repercusión que esos discursos eh, teatrales tienen y han tenido, ¿cierto?, en la comunidad de receptores, asumiendo, y aclaro un aspecto para distinguirlo o relacionarlo con la producción teatral argentina. El teatro chileno en su fase moderna o modernizante tiene una clave bien específica. El año 1941, en Chile nace el teatro experimental, que es lo que deriva posteriormente en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, y que constituye como una fase bien eh, significativa, puesto que el teatro chileno tiene una marcada formación universitaria, por lo tanto un sello profesionalizante, que dada la lógica del análisis que yo desarrollo en esta investigación, da cuenta de estas zonas como de centralidad, de relevo, de impugnación permanente que hay entre un campo teatral no profesional, digamos las formas llamadas teatro comunitario, teatro popular. Me hago cargo incluso de una forma específica en Chile, que es el teatro carcelario, que existe también en otros lugares, pero que lo examino a partir de entrevistas y de un diálogo con personas que desarrollaron este tipo de práctica teatral en Chile, en un momento en que obviamente predominaba un denominado teatro de sala, que fundamentalmente es un teatro académico, un teatro profesional, versus o en relación a esas prácticas teatrales que son o que eran llamadas populares, comunitarias, eh, teatro de aficionados, y que siguieron desarrollándose durante este contexto, pero que sufrieron, y suena terrible lo que les voy a decir, pero es más o menos como la escena que se viene para el caso argentino, o que se debería venir, por lo menos entiendo, ¿cierto?, en esta primera etapa de gobierno neoliberal o anarcocapitalista, ¿cierto?, como, como lo define incluso su promotor, en este caso en la Argentina, y que tiene que ver con el hecho de que eh, la lógica económica va generando un impacto en el campo de producción teatral, puesto que muchas formas de producir teatro después se van ajustando a esta lógica economicista, surgiendo entre otras, y en el caso particular chileno, una noción que tiene que ver con la concursabilidad, es decir, la competencia para tener fondos públicos, ¿cierto? Que reitero, son todos concursables, que permitan producir obras, producir espectáculos,
e incluso producir investigaciones como esta misma que yo ahora les estoy informando de manera muy sumaria, que es la parte con la cual, ¿cierto?, esta lógica que campea en Chile tiende a hacer competir, así como ustedes lo ven en CONICET. En Chile hay sus respectivos organismos que hacen que uno participe dentro de esta economía global, ¿cierto?, de la concursabilidad, para tener fondos que permitan incluso dar cuenta de esta misma lógica de producción, que es un efecto más de esta lógica neoliberal. Junto con la concursabilidad, otra práctica, y que se pone también en disputa con lo que exponía anteriormente Yamila, tiene que ver con el predominio de procesos de individuación o de predominio del individuo por sobre el colectivo, lo que significa que en esta lógica de concursabilidad, como se entenderá, hay un grupo de compañías y un grupo también de personas que son las que pasan a constituir un determinado canon, es decir, un marco de selección, que es el que prevalece versus otras formas, y yo en este caso llamo formas residuales, versus formas centrales o hegemónicas, que van constituyendo este campo. Y este campo teatral que yo analizo, que es el de la producción en la postdictadura chilena, 1990 al 2010, está entonces en el marco de una economía global de discursos que van definiendo la identidad no solo del ámbito teatral, sino que también van haciendo evidente las tensiones propias de un espacio en disputa. Y esto generará, como ustedes saben, estas viejas dicotomías entre centro-periferia, o lo que está al interior del canon y lo que queda en el espacio exterior al canon. Y esto me hace formular una pregunta de la cual doy cuenta en la investigación, que tiene que ver con que en la postdictadura chilena, en el campo teatral, se produce una ramificación de expresiones, pero que esa ramificación de expresiones no necesariamente son homologables. En ningún caso hay relatos unívocos, sino más bien desde los propios oficiantes, las propias oficiantes del teatro de ese periodo, se va generando un marco de producción muy amplio. Sin embargo, para la historiografía, para la crítica, para el estudio universitario sobre ese campo, siempre aparecen, como ustedes podrán pensar, una de esas formas, uno de esos registros más relevado o más discutido, más visibilizado, y que es precisamente esa formación teatral profesionalizante, donde prácticamente todas sus expositoras, expositores tienen una formación académica, que, reitero, la clave, o diríamos la identidad chilena, exige que diga que esa formación es eminentemente universitaria. La distinción, ¿cierto?, como ustedes la tienen, pero en la tradición de ustedes también tienen marcadamente una formación no universitaria académica, y acá en Chile esa formación es muy eh, fragmentada, y yo diría que poco relevante al interior del campo. Fundamentalmente, como para señalar algunas ideas, en esta investigación se sitúa un marco ideológico y cultural, que, como ustedes eh, entenderán, tiene que ver con la instalación de un modelo económico que ocurre en plena dictadura chilena. La dictadura chilena se inicia el año 1973 con un golpe de Estado cívico-militar que derroca al gobierno de Salvador Allende, que de paso, hay que decir, es la primera elección democrática que lleva a un socialista a un gobierno en el mundo, por votación, por sufragio universal. Y comenzando ese golpe de Estado, y se inicia esta dictadura cívico-militar el año 73, que termina en 1989, que supone, a partir de marzo del año 90, la asunción de un primer gobierno democrático, pero es un gobierno que, en términos muy generales, va a estar sucedido por otros gobiernos del mismo signo. Ese signo político se llamó concertación de partidos, ¿cierto?, por la democracia,
y esos partidos gobernaron largos 30 años Chile, y lo que fundamentalmente hicieron fue administrar en clave democrática un modelo impuesto por la economía militar, que es el modelo neoliberal, ¿cierto? La escuela de Chicago hace, ¿cierto?, esa aplicación desde una universidad que es la Universidad Católica de Chile, y luego ese modelo va generando impactos importantes en todo el marco de la producción. Entonces, como le decía, una de esas lógicas que queda instalada es la concursabilidad de fondos públicos para que compañías, autores desarrollen sus distintos proyectos, y eso obviamente que como lógica de concursabilidad instala la competencia. Por lo tanto, el modelo económico irradia en una de sus lógicas directamente en el campo artístico. La otra lógica es la individuación, que hace, cierto, que muchos proyectos dejen de estar en esta lógica colectiva que predominaba, cierto, hasta antes de la dictadura. Y luego, que yo diría que es la última expresión que está en juego en la última parte de este trayecto temporal del que me ocupo, es la instalación, ¿cierto?, de ciertas lógicas de producción que comienzan a poner en tensión la validez de este modelo, que, como les decía, ¿cierto?, está marcado por la fuerte competitividad eh, de fondos. Luego, esta tensión que se instala al final tiene que ver con que eh, el sistema teatral, este sistema significante teatral chileno, comienza también a dar eh, visibilidad a otras formas, ¿cierto?, que no son las formas canónicas, y que comienzan también a desarrollar una impugnación respecto de este sistema teatral. Por lo tanto, para usar una categoría muy en boga ya hace bastante tiempo, podríamos decir que este sistema teatral hoy en día es un sistema teatral expandido, que incluye no solo, a propósito de lo que nos exponía Yamila, no solo lo que se produce metropolitanamente o centralmente en Santiago de Chile, sino también lo que se produce en el norte, donde hay una rica tradición en la ciudad de Antofagasta, con un teatro que se conoció con el nombre de Teatro del Norte. Luego hubo una zona teatral importante en Valparaíso, y posteriormente, cierto, en el centro sur chileno, en Concepción. Y eso significa que actualmente en Chile, y es el relevo del cual yo me hago parte, se han desarrollado muchas investigaciones con publicaciones que dan cuenta de este proceso en los distintos lugares que yo les digo, y que fundamentalmente tiene que ver con contestar estas formas de hegemonía al interior de este sistema significante, e ir viendo cómo el campo teatral también va generando nuevas formas de validación en su propio interior, y esas formas de validación actúan desde un modo, desde el sistema teatral más académico universitario, y también desde su propia lógica en el teatro que podríamos denominar como un teatro comunitario o popular. Todas estas fases, para terminar, de investigación que están al interior de esta investigación que ya está publicada, supone poner en entredicho también las mismas lógicas modernizadoras, la manera como impacta este modelo neoliberal en nuestras vidas, y la forma también como los discursos teatrales se van haciendo cargo de la reflexión que supone, ¿cierto?, estar en una situación extraña, que algunos autores de la teoría política han denominado como la lógica de un travestismo político, eh, que está, si bien entronizada en la economía de libre mercado y en la democracia representativa, luego, cierto, deriva en una lógica de transformismo que tiene un fuerte apego en las sociedades de modelo económico instalados desde la dictadura.
de modo tal que podríamos decir que ese modelo es un modelo todavía en expansión, con distintas intensidades, pero que hace que notoriamente primen muchos componentes, como les decía yo, individualistas, por sobre componentes asociativos o expresivos. No obstante, este espacio ha tenido dos hitos fundamentales en Chile de contestación que son muy manifiestos desde 2011, luego 2017 y finalmente 2019 con el estallido social de octubre de ese año, y que han puesto en entredicho esta lógica y que fueron en gran medida los responsables de que llegaran al gobierno líderes jóvenes como el presidente Boric, que representan al Frente Amplio, eh, que es una conformación, ¿cierto?, de izquierdas, más allá de los partidos de izquierda que, que tuvieron cierta influencia en el poder político en estas 3 décadas que yo les dije que se conocen como de gobiernos de, de una concertación de partidos políticos, que es lo que sucede a la dictadura. Eh, Más allá de esto, lo que les puedo decir es de que esto también impactó en una tercera forma de la cual me hago cargo en esta investigación, que es la forma de ese teatro que más allá del universitario, académico o profesional y del teatro popular o comunitario, es una zona importante en Chile, como en otros países de América Latina y el mundo, que es ese teatro de audiencias jóvenes, que está también muy marcado por el eje de teatro-educación, o podríamos decir el paradigma pedagógico que predomina como formas de teatralidad actualmente en Chile, y que también obviamente está fuertemente enraizado en estas lógicas eh, irradiadas desde el modelo económico neoliberal. Por lo tanto, esto que se planteaba por parte de Yamila como una especie de distopía, eh, nosotros acá ya lo conocemos hace bastante tiempo, y más allá de las diferencias que pudiesen haber entre ambas lógicas, ¿cierto?, enunciativas, entre ambos países, me parece que es una manera eh, muy difícil de entender que cuando se sobrepone o se superpone un discurso o una retórica economicista, generalmente termina produciendo un impacto no solo en la vida pública, eh, sino, y en lo que a nosotros nos concierne, en la forma o en la manera como eh, se produce teatro, las distintas teatralidades en nuestros países. Eso es lo que sumariamente les podría decir que es parte como de esta investigación ya publicada recientemente en formato libro. Muchas gracias. Buenísimo, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, enseguidita vamos a charlar un poquito sobre las intervenciones tuyas y de Yamila. Me toca a mí, yo voy a combinar, digamos, los dos trabajos presentados que después se van a poder leer en actas, y que tienen que ver con el proyecto que estamos desarrollando en la Universidad de Buenos Aires, en el Filocit. Es una historia comparada de los espectadores en Buenos Aires en 1901-1914. Eh, en este sentido, digamos, estamos tratando de cubrir, digamos, una vacancia, y es que cuando uno analiza la historiografía teatral argentina, ya sea la tradicional o la contemporánea, la presencia de las y los espectadores es realmente casi ausente, y entonces estamos tratando de escribir una historia del teatro de Buenos Aires desde
el lugar de la expectación teatral. Y en este sentido, estamos elaborando una, una metodología que tiene que ver mucho con el campo de la filosofía del teatro, la idea del teatro como acontecimiento, la idea de una fenomenología, digamos, implementada fundamentalmente en este caso a partir de lo que llamamos una tópica, ¿no? Una tópica de espectadores que se va armando sobre el rastreo de eh, una serie de documentos. Ahora, uno de los aspectos de esa metodología es la posibilidad de distinguir 7 conceptos en torno de una teoría del espectador, que son el concepto de espectador real, espectador histórico, espectador implícito, explícito, espectador representado, espectador abstracto y el espectador voluntario. Y en esta ponencia me quiero concentrar justamente en uno de esas categorías, que es la de espectador implícito, ¿no? Le llamamos espectador implícito a el espectador que diseñan las poéticas, sean las poéticas de texto dramático o de texto espectacular, y que no necesariamente coinciden, muchas veces hay una fricción, incluso hay un desencuentro entre, digamos, el diseño de esos espectadores implícitos, que es un concepto derivado del concepto de lector implícito de Wolfgang Iser o de lector modelo de Humberto Eco, ¿no? Pero por supuesto llevado a el campo específico de los estudios teatrales. Y lo que observamos justamente es que no siempre, podríamos decir así, hay una coincidencia entre ese diseño y los datos que fenomenológicamente se nos aparecen de estas tópicas de espectadores, ¿no? Entonces, armamos un modelo de, metodológico, porque el Filosit con el que trabajamos está integrado por un equipo, somos 10 investigadores que integramos ese equipo, y este modelo metodológico, digamos, propone cómo, digamos, construir, cómo analizar el diseño de espectador implícito a través del análisis de una poética, ¿no? En este sentido, bueno, trabajamos la idea de poética en 3 dimensiones, que son los conceptos de estructura, trabajo y concepción. Por supuesto, esas 3 dimensiones están interrelacionadas. Y luego, dentro de cada uno de estos términos interrelacionados, proponemos una serie de ángulos de análisis, que son, por ejemplo, en el caso de la estructura, el ángulo de la historia, el ángulo sensorial, el ángulo lingüístico, el ángulo referencial, el ángulo semántico y el ángulo voluntario, ¿no? En este aspecto, lo que hacemos entonces es tomar una serie de textos muy relevantes en la época, fundamentalmente textos dramáticos y textos escénicos, desde un concepto de teatro como el que recién planteaba Yamila, ¿no? Es decir, un teatro matriz que puede incluir no solamente la, las prácticas, llamémosle, tradicionales, ¿no? No sé, por ejemplo, el estudio de Florencio Sánchez, el estudio de Pairó, etcétera, sino también, por ejemplo, las prácticas teatrales en los centros nativistas y todas las prácticas relacionadas con el criollismo, ¿no? Digamos, hay una corriente nativista y hay una corriente criollista que trabaja con formas de teatro liminal, con, digamos, formas de prácticas teatrales que no entrarían en el concepto convencionalizado de teatro, sino que estarían más vinculadas a, por ejemplo, las prácticas teatrales en determinadas fiestas, en peñas, en situaciones de doma, de celebraciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que proponemos en la ponencia, en primer lugar, es este método para analizar, para diseñar espectadores implícitos,
digamos, a partir del estudio de textos dramáticos y de textos escénicos. Y en segundo lugar, lo que trabajamos es, a manera de ejemplo de esta metodología, trabajamos un caso muy importante en la época, digamos, en el periodo 1901-1914, que es el drama moderno Los Muertos, de Florencio Sánchez, estrenado en el año 1905. Decimos drama moderno porque Los Muertos sería una de las primeras expresiones en el Río de la Plata de lo que podemos llamar un drama realista de tesis, inspirado en el modelo del drama moderno europeo, cuya estructura, digamos, y concepción lleva a su forma más perfecta, digamos, en los años 70 y en los años 80, Henrik Ibsen con un ciclo de textos que podemos considerar canónicos dentro de esta poética, que son Los Pilares de la Sociedad de 1877, Una Casa de Muñecas de 1879, Espectros de 1880, Un Enemigo del Pueblo de 1882 y El Pato Salvaje de 1884. Digamos, uno de los elementos constitutivos de esta poética es lo que llamamos la construcción de una tesis, ¿no? Y la gran pregunta eh, sería, ¿qué es una tesis para el drama moderno? Pensemos que estamos ante un momento de muy fuerte modernización, ¿eh? Nosotros no coincidimos, por ejemplo, con el planteo de la historia que realiza el equipo de Osvaldo Pelletieri, ¿no? Cuando dice que la primer modernización del teatro argentino sería en 1930, con la aparición del teatro independiente, sino que ya hay una modernización, digamos, hay modernizaciones anteriores que están relacionadas con estos pulsos de lo nuevo dentro del campo teatral, y una de esas modernizaciones fundamentales es la llegada de el modelo tanto dramático como escénico del drama moderno europeo. Digamos, sus primeras expresiones las podemos encontrar, por ejemplo, en algunas puestas de las compañías Podestá, la compañía de Jerónimo, la compañía de, de, de José Podestá, ¿no? Y sobre todo en algunas expresiones de textos, por ejemplo, de Roberto Pairó, el caso de Sobre las Ruinas, el caso de Marco Severi, o, por ejemplo, en un caso ya muy contundente, con una típica estructura de drama moderno, que es Los Muertos de Florencio Sánchez. Entonces, en principio podríamos decir, ese espectador implícito que diseña Los Muertos, digamos, implicaría la intelección de una tesis. Es decir, estamos hablando de un espectador que tiene la capacidad de, digamos, recibir la comunicación de una determinada tesis entendida como una determinada predicación moderna, esto es algo muy importante, sobre el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque hay que diferenciarlo del personaje razonador del teatro anterior, ¿no? El personaje razonador sería muy diferente al personaje que llamamos delegado, que expone la tesis, porque el personaje razonador está vinculado a la explicitación de un statu quo, digamos, una situación ya conocida. Un ejemplo muy interesante del personaje razonador sería, por ejemplo, el honnête homme del teatro de Molière, ¿no? Es decir, un tipo de personaje que lo que hace es expresar lo que se considera como cosmovisión en una sociedad dada. En cambio, el personaje delegado de la tesis moderna lo que va a hacer es introducir, desarrollar, proponer una hipótesis innovadora respecto de la visión del mundo, contribuyendo justamente a esos procesos de modernización muy aliados a los estudios científicos, ¿no?
Entonces, digamos, la gran pregunta es cómo construye la tesis un drama moderno, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo construye Los Muertos una tesis? Nosotros podemos decir que hay distintos ángulos de construcción de la tesis, pero sin duda ese es el gran procedimiento, podríamos decir, principal en la constitución de la poética. La tesis se construye en el plano de la historia. La tesis se construye por lo que llamaríamos metadramas, es decir, por inclusión de lo que llamaríamos historias enmarcadas o historias incluidas dentro del texto. La tesis también se construye por la vía de los personajes delegados que se encargan justamente de explicitar la tesis, ¿no? Bueno, podemos decir que el espectador implícito del drama moderno es alguien que tiene la capacidad de recibir la comunicación de esa predicación moderna sobre el mundo a través de todos estos procedimientos constructivos y tiene la capacidad, podríamos decir que esto es parte de la utopía del drama moderno, de llevarse esa tesis para ponerla en diálogo con su vida social luego de tomar contacto con el acontecimiento teatral. Ahora, por una cuestión de tiempo, para cerrar, porque se van a poder leer, digamos, las dos partes del trabajo en las actas de nuestras jornadas, yo quería plantear que hay un elemento sumamente singular en Los Muertos, de Florencio Sánchez, sin duda un dramaturgo de una inteligencia notable y de una gran capacidad para producir modernización dentro de la modernización, es que nos va a plantear no una tesis monológica, sino una tesis polifónica. Esto me parece que una de las grandes innovaciones, por lo menos en lo que es la historia del drama moderno en el Río de la Plata, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos caracterizar brevemente esa historia, nos podemos encontrar con un Marco Severi de Pairó, por ejemplo, también en el año 1905, sobre las ruinas de Roberto Pairó en 1904, y se trata de dramas modernos de tesis monológicas, es decir, hay una única dirección en la comprensión de la tesis. En cambio, la innovación que introduce Florencio Sánchez de manera notable es que vamos a encontrar dos tesis que no son, digamos, opuestas, sino que serían complementarias, pero que propondrían diferentes, digamos, miradas modernizadoras respecto del mundo, y esas tesis están encarnadas por un lado, el personaje de Lisandro, como personaje delegado, ¿no? El protagonista de Los Muertos, y por otro lado, el personaje de Amelia, de su esposa. Esta es la gran singularidad. Tendríamos una tesis que podríamos llamar protofeminista, ¿no? Donde Amelia va a exponer la condición de la mujer en una sociedad eh, hoy diríamos manejada por los valores masculinos, ¿no? Eh, y la tesis que va a plantear Lisandro es otra tesis que va a tener que ver sobre el fracaso de lo que él llama el hombre bueno en la sociedad eh, contemporánea del Río de la Plata. Entonces, digamos, para cerrar por una cuestión de tiempo, nos interesa enormemente esta herramienta, que es el diseño de espectadores implícitos a través de las poéticas. La pregunta por el diseño de esos espectadores implícitos nos permite encontrarnos con sorpresas notables, como por ejemplo la aparición de un drama moderno de tesis polifónica, en el caso de Florencio Sánchez, y por otro lado, nos brinda herramientas para poder confrontar esa construcción de espectador implícito con lo que serían las dinámicas de los espectadores reales, de los espectadores
históricos, ¿no? Digamos, no nos alcanza solamente con saber, por ejemplo, que Los Muertos tuvo muy buena recepción y enorme cantidad de funciones, lo cual implica una afluencia de público interesado por este espectáculo, sino también una literatura de espectadores. A mí me interesa mucho este concepto, digamos, toda una literatura producida por espectadores, lo que llamaríamos espectadores voluntarios, que tiene que ver con el análisis, la intelección y la relación de esos espectadores con los muertos, por ejemplo, a través de encuestas, a través de cartas de lectores, a través de memorias, digamos, la proliferación de una literatura que no hemos estudiado hasta ahora y que, por ejemplo, recién veíamos eh, también en la ponencia de Yamila, ¿no? Esta literatura de espectadores donde, digamos, lo que vemos es a los espectadores producir textos, producir literaturas relacionadas con la autorreflexión en torno de su experiencia como espectadores. ¿Eh? Así que bueno, yo pararía acá, si les parece, pero este es un poquitito lo que estamos trabajando en esta investigación hacia una historia comparada de las y los espectadores en el Teatro de Buenos Aires 1901-1914, buscando justamente con estas herramientas, filosofía del teatro, fenomenología, tópica de espectadores, diferentes teorías sobre espectador explícito, implícito, etcétera, eh, volver a otorgarle espesor de acontecimiento a ese rol fundamental en la historia del teatro, que es el rol de las y los espectadores en la constitución del campo teatral de Buenos Aires, en la famosa llamada míticamente la época de oro del teatro de Buenos Aires. Bueno, si les parece, vamos a los intercambios. No sé si están de acuerdo. Me gustaría, tenemos unos minutitos, a mí me gustaría mostrar el libro, si te parece, Héctor, porque espérate a ver si lo puedo mostrar la tapa del libro, creo que es este, ¿no? A ver si, no sé si se está viendo ahí. Así es, sí, sí, Jorge, esa es la portada del libro. Es una investigación en la que participamos junto a Camilo Rosell, Catalina Villanueva y Paulo Olivares. Si bien nos hicimos cargo de cada capítulo, los distintos autores, en la visión general o digamos el lineamiento general trabajamos con Camilo Rosell. Ujú. Y bueno, es una investigación que, a propósito de lo último que señalaste, la última expresión, Jorge, tiene que ver mucho con vincular o dinamizar la discusión entre campo teatral, campo cultural. Y Ujú. precisamente para un periodo, que en Chile es el periodo de la transición democrática, y que tiene un fuerte impacto en las distintas formas de teatralidad eh, durante este periodo también denominado postdictadura, que tiene bastantes etapas o fases. Yo no suelo clasificar ni tener una intención periodizadora, pero yo la recorto dentro del libro en tres momentos. Ujú. Y hay un momento, ¿cierto?, como de instalación o validación de estas lógicas económicas, que también suponen claramente, como es lógico pensar, una ideología y también un proyecto cultural. Y esa fase, ¿cierto?, de asimilación o de entrada luego tiene un momento de validación, y hay un momento que es un momento difícil, complejo, y en esto soy muy solidario con ustedes y con lo que está pasando hoy en día en Argentina, porque
pareciera ser una película que nosotros ya vivimos. Claro. Entonces, es una, entonces da como para, da como para pensar en lo que podría venir o en lo que podría pasar. Y una de las cuestiones más dolorosas es que, y aquí es donde está la tesis Foucaultiana detrás de la manera, ¿cierto? Y cito a Foucault, ¿cierto? Porque es uno de los autores que hace uno de los estudios más significativos respecto de neoliberalismo. Eh, y es porque los discursos, las formas, las maneras con las cuales actúa esta lógica neoliberal eh, tienden a veces a anestesiar o a debilitar las fuerzas que precisamente pueden ir contra esta lógica. Ujú. Y es decir, lo peor que nos puede pasar y que les puede pasar a ustedes es que esta discursividad que es muy violenta vaya ganando adeptos, adepciones, y que con esas adepciones, con esos adherentes, con esas adherentes, vaya trabajando silenciosamente, instalando esta lógica discursiva. Bueno, perdón, No, ahí está muy bien. paré. Estamos leyendo el índice acá. Capítulo 1 dice contemporanismo y neoliberalismo en el arte chileno. Capítulo 2 de la conformación de un campo de producción, teatro y discurso social en el Chile de la postdictadura, 1990-2010. Capítulo 3 hitos en la legitimación del teatro para audiencias jóvenes en el Chile de la década del 2000, ¿no? Y en este sentido, yo te quería preguntar, Héctor, y después me gustaría hacerle una pregunta a Yamila en relación a esto. Eh, digamos, ¿cómo es que escribieron a cuatro manos perdón, a ocho manos o a cuatro cabezas, a cuatro conciencias, digamos, porque eh, son cuatro autores? ¿Cómo se repartieron los contenidos? ¿Cada cual escribió un capítulo diferente o parte de los capítulos? ¿Cómo fue que trabajaron para hacer el libro? Sí, yo soy autor del segundo capítulo. Ajá. em, el tercer capítulo que habla de audiencias jóvenes, de cómo el teatro impactó en esas subjetividades jóvenes en el Chile de la postdictadura, lo redactó Catalina Villanueva. Y el primer capítulo de entrada es de Camilo Rosell en diálogo con Paulo Olivares. Ujú. Y es un capítulo de entrada que, digamos, instala el marco de referencialidad dentro del cual el sistema arte, cierto, chileno dialoga con el fuerte impacto que tiene esta ideología neoliberal. Eh, y eh, el capítulo mío es el que, digamos, instala la lógica de este sistema significante teatral y que podríamos decir que instala las bases de cómo estas teatralidades se, se pueden observar bajo la lógica de la influencia de este modelo, que es un modelo que, reitero, instaló la dictadura militar, pero que luego administró el retorno a la democracia, y básicamente eso fueron 3 décadas. Entonces ahora habría un último momento, Ujú. y este momento ya no es un momento de asimilación ni de validación, sino que es un momento en el cual, ¿cómo podríamos decir? En en los intersticios, en la vida misma cotidiana, ese neoliberalismo se respira, más allá que sea impugnado. Y lo que hace fundamentalmente es eh, que, como también lo sostenemos en el libro, es que eso impacta en la vida social, en la vida cotidiana, en la educación y desde luego en la cultura. Entonces la cultura chilena en general, no solo la cultura teatral,
está sometida a esta lógica de financiación sobre la base de concursos, y el concurso obviamente se asimila a la palabra competencia. Por lo tanto, podríamos decir que tanto las actividades teatrales como culturales y educativas no han podido zafar de esta lógica. Hay intentos, claramente, toda la última fase, digamos, de 2010, podríamos decir a 2023, es una fase en la cual se han rearticulado lógicas cooperativistas, pero diría que de fondo campea o predomina una forma que se fue apoderando de las sensibilidades. Es decir, puede ser una tesis depresiva la que yo les voy a decir, pero finalmente esta corriente neoliberal finalmente triunfa. Es decir, en el sentido de que se logra instalar más allá de... Héctor, Sí, perdón. sí, no, quería contarte así como aporte. Que yo como actriz trabajé justamente en Santiago entre el 99 y el 2001. Entonces conozco, me resulta muy familiar todo esto que estás contando, porque para mí era un choque muy fuerte. Yo vengo del teatro independiente, de la lógica de la cooperativa del teatro independiente. Entonces cuando me iba a encontrar con un trabajo y de pronto me pasaban situaciones como que en una producción a mi compañera la llamaban aparte para decirle cuál iba a ser su caché, que era distinto que el mío, pero éramos un grupo, o sea, eran cosas que para mí eran rarísimas, ¿no? Lo viví como desde un lugar muy extraño, ¿no? Esas lógicas de producción. Eh, y lo curioso, ¿no? Porque te diría que muchos años, hasta muchos años después, hasta el afianzamiento, digamos, de lo que es el Instituto Nacional del Teatro aquí en la Argentina, que es muy importante, sobre todo en el interior, yo siempre decía, yo la única vez que viví del teatro fue cuando vivía en Chile, porque en Argentina siempre tenía que hacer alguna otra actividad y al trabajar en teatro independiente, el teatro independiente era, digamos, no me alcanzaba como para vivir haciendo teatro, pero en Chile sí pude vivir haciendo teatro. Ujú. Entonces se da también esta cosa extraña, ¿no? Donde aparecían estos fenómenos de los que vos hablas por un lado. Por otro lado, cuando uno más o menos entendía cuál era la lógica y además también esto, ¿no? Estar en determinados circuitos y caerle bien a determinada gente y entrar en en determinado circuito de trabajo, la profesionalización, en mi experiencia, era muy diferente. Y Mm. otra cosa más, cuando yo vuelvo a Argentina, es decir, cuando yo fui a Chile, llevé como un poco mi espíritu de teatro independiente e hice algunas producciones, hice como ciertas cuestiones como productora, como cosas mixtas, que también me pasaba este contraste con los compañeros que no terminaban de entender mis lógicas de producción, pero que finalmente terminaban funcionando. Y cuando volví a Argentina, me importé de Chile algunas cuestiones, sobre todo de la producción, que me parecía, que nos faltaba quizás de observar en la producción independiente, cuando en el teatro independiente hay como mucha, por ejemplo, mucha experiencia de producciones larguísimas, de procesos larguísimos, porque no está la cuestión económica, ¿no? Y yo de Chile me traje, bueno, en 3 meses se estrena, ¿no? Y empezar como a poner también esos condimentos que, si bien desde cierto lugar mercantilista están obturando, digamos, el desarrollo artístico, pero a la vez también tener como esa deadline, digamos, nos lleva a producir de otra manera, ¿no? Yo siempre tratando de ver el vaso lleno, no puedo, no puedo evitarlo, y menos en este contexto, digo que seguramente le vamos a encontrar la vuelta, así como, digo, tanto de aquel lado de la cordillera como de este, le vamos a encontrar la vuelta para poder
producir teatro, producir conocimiento, producir emoción, producir pensamiento, más allá de todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, Y nada, yo, perdón, me fui un poco por las buenísimo. ramas, pero quería hacer ese aporte. No, yo creo que es muy interesante este comparatismo, podríamos decir, que está surgiendo entre la experiencia chilena y la experiencia argentina, ¿no? Porque si comparamos las postdictaduras, ¿no? Lo que ha sido el Chile después de la dictadura de Pinochet y la Argentina, perdón, después de la dictadura del 76 al 83, los procesos han sido muy diferentes. Yo por eso creo que lo más probable es que tengamos respuestas también diferentes, sobre todo porque hay una cantidad de variables históricas y nos debemos un libro comparatista, ¿no? Un libro de ver esto que está planteando Yamila, ¿no? De eh, notar diferencias, por ejemplo, en las formas de producción o en las maneras de asociación. Digamos, yo siento que también, por ejemplo, en la Argentina hay una variable que no está en Chile, ¿no? En términos políticos, que es, por ejemplo, el peronismo, ¿no? Es decir, en términos históricos, el peronismo solamente lo encontramos en Argentina, no hay en Chile, no hay en Bolivia, no hay en Perú, no hay en Uruguay, ¿no? En ese sentido aparece como una variable política diferente. Y si nosotros analizamos el proceso de la postdictadura, en Argentina, lo que tenemos es momentos de mucha reacción frente al neoliberalismo, ¿no? Eh, Sí, y que se linkea también, me parece, con toda la tradición que tenemos de teatro independiente, pensando teatro independiente de Barletta, ¿no? Lo que claro, contaba Héctor como lo fundacional del teatro chileno desde una mirada profesionalizante vinculada a instituciones como puede ser la universidad, y en nuestro caso no, en nuestro caso la mayor potencia del hacer teatral viene de lo independiente, ¿no? Y viene de claro, esta cosa de ponerse la camiseta. La otra vez lo escuchaba en la Escuela de Espectadores, por ejemplo, contar a Tolcachir su experiencia, ¿no? De 14 años con sus propias manos, exacto, haciendo un teatro, esa experiencia de quienes hemos hecho y quienes hacemos teatro independiente, que lo vivimos, lo llevamos, y que no podríamos dejar de hacerlo, aunque tengamos que vivir de otra cosa. exacto, Yo creo que está en nuestro ADN, ¿no? Y es la forma de reaccionar. Cada uno, cada campo teatral tiene como esa historia y es la forma de reaccionar al neoliberalismo exacto. o a estas nuevas Y, cuestiones, y- ¿no? y yo diría, Yamila, creo que vas a coincidir conmigo que estas estructuras existen en la Argentina, pero desde hace muchos años, ¿no? Primero como formas de estructura liberal, digamos, y luego como neoliberalismo. Hemos tenido dentro de la postdictadura gobiernos claramente neoliberales, pensemos en la presidencia de Menem o en En el mismo. claro, como se llama la restauración neoliberal de Macri, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay dinámicas de imaginarios y dinámicas políticas en la Argentina que tienen una singularidad histórica que por eso creo que es interesante ser muy cautos en términos de futuro, porque hay algo ahí que, este, no sé, cuando subió Macri en el año 2015, si no recuerdo mal, todo el mundo decía, esto ya está, se terminó, ¿no? Y sin embargo empezaron a aparecer comportamientos sociales, culturales, políticos. Entonces, bueno, yo sería muy cauto respecto de qué va a pasar de acá en adelante, porque la Argentina tiene esta singularidad, ¿no? Bueno, que valoramos y queremos mucho, no sé, yo por lo menos. Bueno, Como verás, Héctor, desde acá el mal tiempo, buena cara. Lo que intento. Sí, sí, eh, sí, sí. yo Hay por una eso, diferencia bastante radical, sí, entre lo lamentable, y yo lo digo esto mirado desde afuera,
porque cada cierto tiempo, igual por razones de docencia, de investigación, me corresponde viajar, sobre todo a Córdoba. Mm, Yo tengo una vinculación muy directa con Córdoba, no solo porque en un momento determinado hice uno de mis doctorados, lo hice en Córdoba, el doctorado en exacto. semiótica. Yo antes había hecho el doctorado en literatura en la Universidad de Chile, eh, pero por razones de docencia yo he visto la diferencia, y lo que yo veo desde afuera, que es complejo, es que no solo lo digo a nivel de declaración, a nivel explícito, eh, que yo he ido observando una mutación o un cambio. Y a mí me llamó poderosamente la atención. Yo tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires cuando ustedes creo que realizaron algo que se llama las PASO, ¿puede Sí, ser? Sí. El sí, año sí. pasado, debe haber sido en agosto, creo que. Justo llegué a Buenos Aires el día que se votaba y ganó en esas PASO, o sea, es decir, tenía una votación altísima, un índice de apoyo altísimo, precisamente Milei. Y en la conversación, no solo en el hotel y conversando con gente muy diversa, me llamó mucho la atención el fuerte impacto que tenía en esas personas, y no estoy hablando necesariamente de gente de nivel económico alto, el fuerte impacto que tenían estas ideas en la gente. De hecho, me llamó la atención cómo mucha gente joven lo votó a Milei, Sí, y cómo igualmente, la desesperanza, la claro, pero crisis, el no tener empleo, genera ese apoyo. Y lo vi entre colegas de la Universidad de Córdoba, de gente que guardó silencio en algunos momentos que yo les planteé desde afuera la pregunta, sí, como el que igualmente, viene de afuera, así como, Héctor, ¿qué significa esto? por experiencia histórica, Y es complejo, ¿ah? Es complejo, pero sí. yo te Perdón. entiendo y son indicadores que, por supuesto, hay que tener en cuenta, pero por experiencia histórica, hay mucha volatilidad en este sentido. Digamos, de pronto, digo, no lo digo por el futuro, lo digo por el pasado, ¿no? Analizando los procesos sociales, culturales. Por eso yo sería muy cauto y propongo que esta mesa la repitamos el año que viene y el otro año y vamos viendo. Hagamos una historia este, de Sí. interrelaciones, de vínculos, de diferencias, porque creo que en ese sentido digamos, la dinámica chilena es diferente a la argentina. Bueno, por esto que estaban ustedes diciendo, ¿no? Recién. eh, y en ese aspecto, bueno, hay que ser muy cautos respecto del futuro porque eh, hay algo que tiene la Argentina, especialmente en determinados sectores sociales, que es una enorme volatilidad. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. Hay que ir siguiendo los pasos eh, tanto por lo que serían las micropolíticas del teatro como por el impacto de las macropolíticas en las micropolíticas. No sé, Yamila, ¿cómo lo ves vos? Es toda una incertidumbre, o sea, lo único que sabemos, y un poco vuelvo sobre el trabajo que les acabo de compartir, es que el teatro puede ser un refugio. Esa es una de las pocas certezas que hoy por hoy podemos plantear, ¿no? Y en este caso la obra que les traía, Menú del Día, realmente funciona como un refugio para, digamos, lo que significa hacer teatro aquí en San Luis. Es una obra que ha convocado cantidad de público, de gente quedándose afuera. Realmente ha sido muy convocante, es decir, había mucha necesidad por parte de cierta parte de la población de conectar con ese tipo de propuestas y de sentir ese calorcito, digamos, que puede llegar a brindar el teatro. Más allá de que la obra es absolutamente negra, pesimista, oscura, digo, termina con una persona siendo faenada frente al público, o sea, es algo, es algo Tremendo. que es muy fuerte de ver. Pero más allá de eso, yo creo que quizás ese lenguaje brutal
de alguna manera es una respuesta al lenguaje brutal en el cual lamentablemente nos encontramos inmersos en nuestro cotidiano, ¿no? Pero está resignificado, o sea, es un lenguaje brutal al que se le da una vuelta de tuerca, y esa vuelta de tuerca es justamente desde la brutalidad hacia la comunidad, hacia la construcción del nosotros, y en la situación del convivio y en la situación teatral, es posible por lo menos generar esa ficción del nosotros, ¿no? Y hacer lo que el teatro hace también, que es hacernos sentir como parte de una comunidad y hacernos sentir que no estamos solos. Buenísimo, buenísimo. Yo quería, porque tenemos que ir cerrando la mesa, me gustaría preguntarte, Héctor, ¿cómo se consigue el libro? Porque muchísima gente lo va a querer leer. ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se puede comprar? ¿Se puede bajar? ¿O hay edición electrónica? Uno de los temas fundamentales que tenemos que superar en Latinoamérica es este tema de la circulación de los libros, ¿no? Porque estamos produciendo muchísimo en los distintos centros y después es muy difícil que esos libros lleguen, salvo a través de ediciones digitales o electrónicas. ¿Cómo conseguimos el libro? Sí, son dos cosas. Yo el libro en papel, el libro físico, yo de hecho voy a llevar ejemplares y voy a dejar ejemplares en bibliotecas. Genial, Generalmente genial. que voy a Buenos Aires lo dejo en la UNA, la Buenísimo. biblioteca de la UNA, donde está la sección de artes escénicas. Claramente que llevaba un ejemplar para dejártelo a ti, Jorge. Yo, no, Y yo me comprometo a dejarlo en el Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA, que tiene un público enorme y ahí se va a poder consultar. ¿Eh? muy bien. Y digital, sí, por supuesto que está la versión ahí digital, que entiendo que es la misma que te copié como para distribuir, y el libro lo voy a presentar en la Nacional de Córdoba. Y yo también voy a llevar otros libros que voy a dejar allá en las bibliotecas, pero Buenísimo. sí se puede compartir, por supuesto, O sea, y otro que, y este otro más, PDF que y yo otro más, mostraba, sí. lo puedo mandar, lo podemos mandar a la gente, no hay problema. O sea, Sí, sí, es bien, una versión que se puede compartir plenamente. De hecho, el libro no se vende porque el libro está financiado, de hecho, por un fondo de investigación público, así que en eso nosotros somos muy estrictos, el libro no se vende, por lo excelente. Entonces, tanto se regala. Sí. ya con eso, poder difundir el PDF es fabuloso. Ya garantiza una llegada a muchísima gente. Excelente, excelente. Bueno, y para cerrar, Yamila, ¿querés agregar algo más? Y cerramos con tu palabra. Bueno, no, en realidad agradecer este espacio, me encontré, agradecer a Héctor también un poco porque me hiciste recordar momentos muy, muy lindos de mi vida profesional y de repensar. Siento que de esta mesa me llevo mucho repensar cosas, ganas de volver a leer a Florencio Sánchez para ver esto que vos planteabas, que no, la verdad no lo había visto, así que quiero releer. Así que bueno, como siempre, gracias por lo compartido, porque inspira para seguir aprendiendo. Buenísimo. Muchas gracias, Yamila Grandi. Muchas gracias, Héctor Ponce de la Fuente. Bueno, y seguimos en este diálogo. Ojalá a futuro hagamos un comparatismo latinoamericano de procesos históricos, sociales, culturales, políticos, porque además lo necesitamos, ¿no? Me parece un gran desafío. Este, Totalmente. Muchas gracias. muchísimas gracias. Un Ya. gran abrazo. Abrazo. Abrazos, que Hasta estén luego. bien. Gracias.